Amigos, a todos ustedes les queremos informar que ayer, motivado por una falla en la planta potabilizadora de Chilibre, bueno, dejó sin agua potable a miles de ciudadanos en el distrito de Panamá y de San Miguelito. Esto ya es recurrente, ¿no? Dice que esta falla fue lo que se dio también cuando se paralizó el servicio el pasado 18 de agosto, una falla eléctrica. Dice la nota que urge una mejora sustancial, dijo un funcionario del IDAN. Particularmente fue el director de esa institución, el señor, se llama Rutilio Villarreal. Él dijo eso, ¿no? Pero el problema es que la escasez de agua está, por una parte, afectando a miles de panameños, tanto en los dos principales distritos aquí, de San Miguelito y Panamá. Y vuelve la misma pesadilla, ¿no? No sé qué es lo que hay que hacer, dónde está la falla. Yo no sé si falta de mantenimiento, si hay algún tipo de daño inesperado. Lo cierto es que los que se quedan sin agua no quieren saber qué es lo que realmente pasó, sino que no ocurra. Aquí tienen que tomarse medidas preventivas. El mantenimiento debe ser programado. Debe haber un sistema. Debe haber un sistema adicional en que es ese de backup, ¿cómo se dice? De respaldo. Redundante. De redundante, gracias. Entonces, el IDAN sigue siendo como el cuco, ¿no? De los panameños, porque no hay un servicio seguro y garantizado para nadie. Entonces, los panameños que no tienen tanques de agua quedan al mismo nivel de aquellos que reciben por cisternas, ¿no? Que es uno de los negocios más escandalosos que hay en el Estado panameño, ¿no? El negociado de los cisternas, ¿no? Lo que se ha gastado en cisternas alcanza para hacer como 10 potabilizadoras más. Fíjese, sí, don Guillermo, el sistema está al límite y eso lo vuelve vulnerable. Durante en el cambio comercial yo explicaba, el fallo siempre va a ser de un 10% o en múltiples de 10 porque la planta tiene 10 bombas. O sea, si falla una, cae el 10%. Si fallan dos, va a ser el 80% y así sucesivamente. Son 10 bombas las que tiene. La planta tenía 5 y hace algunos años se duplicó la planta potabilizadora de Chilibre, se le hizo, digamos, una planta espejo y quedó en 10. ¿Qué ocurre? La planta trabaja al máximo. En condiciones normales, el fallo de una de las bombas y que la planta quede al 90% no se debe notar en la ciudad. Porque la planta en teoría debiera estar trabajando como a un 80%. Al amigo oyente, si usted va a comprar un aire acondicionado para una habitación, seguramente le hacen la asesoría y le dicen, bueno, esta habitación tiene un tamaño mediano, pequeño, tú necesitas un aire acondicionado de 9,000 BTU, compra uno de 12 para que trabaje más holgado, más descansado, hay hasta un ahorro de energía y tú no tienes que ponerlo al máximo de su capacidad para enfriar la habitación. Y dura más, Eduardo, y dura más también el equipo. Resulta que nosotros al revés, nosotros tenemos un cuarto que necesita un aire de 12,000 BTU y la planta es de 9,000 BTU. Entonces, claro, tenemos el aire acondicionado trabajando al máximo en todo momento para poder lograr eso. Fíjese, yo estoy desconectado un poco del tema, pero lo investigué muy bien hace algunos años cuando se duplicó la planta potabilizadora de Chilibre, cuando se hacía la llamada línea de Oriente. ¿Cómo funciona el sistema? La planta potabilizadora de Chilibre produce una cantidad de agua. Hay momentos, por ejemplo, a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, cuando toda la ciudad se está bañando, se consume más agua, pero a medianoche, 1 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, casi no se consume agua. En la ciudad hay unos tanques, usted podrá ver, en la urbanización industrial Orillac, en la Transísmica, hay un gran tanque de agua, en Betania,
En Tinajitas, el que pasa ve los dos tanques gigantes que están allí. Si usted coge el corredor norte para ir a Brisas del Golf, después de que pasa Altos de la Torre, por la salida de Villalucre, se va a encontrar otro megatanque de agua que están en la ciudad. Se supone que en la noche, cuando el consumo es bajo, esos tanques se deben estar llenando para que en la mañana lo que produce la planta potabilizadora de Chilibre se compensa con los que hay en los tanques. Adivine lo que le voy a decir. Desde hace años, esos dos tanques que están en Tinajitas, uno está vacío y el otro solo se llena como al 25 o 30%, no más de eso, porque el consumo de la ciudad no deja que se llenen los tanques. Un fallo como el de ayer, con la planta al 90%, la ciudad no lo debiera ni sentir, Guillermo. Y ese margen es el que te permite, como bien dices, para una bomba, le haces el mantenimiento y la ciudad ni cuenta se da. Pero como aquí tiene que estar la ciudad funcionando al 100%, porque estamos en el límite de la capacidad, la más mínima falla crea el caos de ayer. No solo eso, la proporción no es igual. Es decir, la planta opera al 90%, es decir, 10% menos, pero el desabastecimiento en la ciudad por ese 10% no es del 10%, es como del 30%, porque los puntos altos, etcétera, se ven afectados por esa situación y se quedan sin agua. Entonces sí, hay que pensar, y lo hablamos, Guillermo, hace poco en una reunión que tuvimos con la gente del canal, en Bayano, en vez de estar pensando en llevarse el agua del Bayano para el canal, que además el Bayano está fuera de la cuenca del canal, construir una gran planta potabilizadora en Bayano y conectarla al sistema, que es mucho más cerca que llevarla hasta el lago Gatún y suplir de agua al lago Gatún y que no hay que bombear. Recordemos, la red ahorita mismo llega casi que hasta Pacora, de la de Chilibre, ¿eh? Llega casi que hasta Pacora y allá se han añadido las nuevas plantas, esa que está en Pacora, la otra, etcétera. Pero hace una gran planta y que esa suministre agua a la ciudad y alivie, digamos, o haya esta redundancia donde tengamos dos plantas trabajando a un 70% y que tengan un buen margen para darse mantenimiento la una o la otra cuando están operando. Metafóricamente, en el tema de esto que dice Eduardo, aparentemente las realidades superan la ficción y me explico. Todos estos problemas que ha dicho Eduardo Lin son de conocimiento de los directivos del IDAN, los presentes y los pasados. Esto no es nada nuevo. Puede ser que usted o yo, que no somos especialistas en el tema, pues lo desconectamos. El problema es que se ha ido degradando poco a poco el prestigio de la institución conocida como Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN por sus siglas. Es hora de que ya se refunde esta institución, porque la ciudad capital ha crecido, seguirá creciendo. Esto no tiene forma de pararse. Entonces, esa relación perturbadora de amor y odio hacia el IDAN provoca también la codicia de algunos que insisten en que debe ser privatizada. Y lo que se dijo en un momento determinado es que se habían provocado crisis. Los que saben, los que están dentro del meollo del tema decían que lo que se había hecho era provocar esta crisis para que el pueblo, hastiado de tanta incapacidad, mediocridad, poco meticulosidad, hombre, dijera, ya está bueno y vamos a que esto se lleve a la privatización. ¿Saben qué? Sería el mejor negocio de la República de Panamá, pero lejos, el negocio del agua. Así que quiero pensar que aquí hay que ponerse los pantalones y tomar la decisión de, ¿sabe qué? Vamos a buscarle una solución integral a esto. Eso que dice Eduardo de los tanques vacíos, yo no sabía, Eduardo. O sea, imagínate tú un país donde lo que sobra es agua, donde lo que sobra es lluvia. O sea, falta por una parte, creo, voluntad y por otra, pongamos técnicos que realmente quieran solucionar el problema de la crisis del agua en Panamá. Y el empeño en los objetivos, le voy a poner un ejemplo. El agua en Panamá está subsidiada, pero adivine, el metro de Panamá también está subsidiado. Entonces, el presupuesto del metro es mayor que el que le dan al IDAN, el de inversión. Entonces, yo sí creería también que hay que revisar y tener claro qué queremos como país. Sí, hay que pagar el agua,
Yo sí creo que hay que pagarlo y que hay que hacer un plan agresivo de facturación y de cobros, porque aquí en Panamá la gente bota el agua, el que la puede pagar, y el subsidio para el que realmente no la puede pagar, pero que la cuide. Pero al mismo tiempo, considerar el Estado de hay que meterle plata al IDAN, además de la reingeniería que hay que hacerle. Mire, reitero, yo no estoy viendo el tema del IDAN ahorita, pero hace 15 años cuando lo veía con detenimiento, yo recuerdo, estaba quizás más de 15, lo de la ley de transparencia y me metí a la planilla del IDAN y había más mujeres que hombres, cosa que me sorprendió porque en una institución donde tiene que haber más cuadrillas, y en las cuadrillas en su mayoría son hombres, que departamento de comercialización y personal administrativo. Y en el IDAN, la cantidad de administrativos, etcétera, era más que el personal de campo. Bueno, Eso solito te da una idea de cómo andaba el asunto. no, y además que desenmascara muchas realidades que están ocurriendo dentro de esa institución, que se merece mejor suerte. Hombre, nosotros no nos merecemos esta situación. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Otro de los temas, somos inclaudicables en ciertas situaciones que ocurren en este país, sobre todo la falta de transparencia en algunas ocasiones. Y si no hay falta de transparencia, genera la creencia de que en efecto no existe ese elemento tan necesario en el desempeño de un gobierno, de una administración. Me explico. Conforme a los resultados que se ven a diario, ya el poder no reside en las estructuras políticas ausentes y presentes, ¿eh? Sino una red de grandes intereses nacionales y extranjeros que han vaciado las arcas del Estado. Sospechosamente, en algunas ocasiones, ya sea por dejadez, por negligencia, por ignorancia supina, por las razones que sean, vemos que aquí hay, a pesar de que la Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios, eso es lo que más se observa en muchos casos. Me explico. En el año 2021, un febrero de 2021, un 10 de febrero, estamos hablando de 4 años y medio atrás, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas no está obligada a revelar los nombres de los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas que participan en licitaciones, eso es en negocios con el Estado. Lo cierto es que se puso un piso o un techo, perdón, para que las empresas que participen en estas licitaciones por un monto no superior a los $500,000, medio millón de dólares, tengan que dar a conocer quiénes son los dueños. Si hay una empresa que opera legal y transparentemente, ¿cuál es el problema que se sepa quiénes son los dueños? O incluso, O beneficiario final, es la palabra. exacto, incluso operando legal y transparentemente, pero quieres mantener tu privacidad, no hagas negocio con el Estado y ya. Aquí hay empresas, Guillermo, y usted que es empresario, y aquí hay empresarios que su único cliente es el Estado. Vamos, o que el 95% de la facturación de la empresa es el Estado. Históricamente, así, históricamente es así. Entonces, así cualquiera se llama empresario, pues con el respeto de los empresarios. Entonces, yo sí creería que tú no quieres que se sepa tu nombre. A ver, no licites, no contrates con el Estado y ya. Porque fíjate, y yo he estado de acuerdo a veces cuando oigo los planteamientos, todo el debate que ha habido en Panamá sobre las sociedades anónimas, etcétera, Fulorinares, que lo defiende mucho, y yo puedo entender que tú puedes tener razones legítimas para esconder tu fortuna. Fíjate, no tienes que haber hecho nada ilegal, pero digamos, tú tienes un hijo que a lo mejor el hijo no es lo que tú pensabas en la vida, pues, y tu hijo te quiere poner un negocio de reparar tablas de surf en Pedací.
papá, préstame la plata, y tú le dices, no tengo plata, tu hijo te va a decir, ah, sí tienes plata porque yo sé que tienes plata y no me la quieres prestar y buscas un lío familiar. Que esa persona quiere esconder su plata para chifiar a los hermanos, para que no te estén pidiendo donaciones, lo que tú quieras. Hay razones legítimas para querer esconder su fortuna. Y lo entiendo. Con mucho cuidado porque esos instrumentos sirven también para la trampa, ¿no? Pero entiendo las razones legítimas. Pero no quieres que se sepa, no licites con el Estado. No quieres que sepan cuánto ganas, no le pidas plata al Estado. No quieren que sepas cuánto es tu salario, no trabajes en el Estado. Es decir, está claro que el Estado tiene normas de transparencia. Si usted va a trabajar en el Estado, lo van a nombrar director de emisoras de radio del Estado. Usted sepa que eso va para una planilla y que esa planilla es pública y se sabe que usted ganará 1.000, 4.000, 10.000 dólares al mes, lo que sea que tenga. O un contrato de asesoría, consultoría, eso se va a saber. Y si la consultoría es de Adames y Linju en SA, yo tengo derecho a saber el resto del SA. ¿Quiénes son los que están allí? Es el fondo, es el fondo, es el fondo. Ese es el punto, porque se está ganando una plata del Estado que es de todos nosotros. Si yo no quiero que se sepa, listo, no licites con el Estado y ya. Es que es tan sencillo como eso. Ya. Aquí ¿Cuál es el miedo? El problema es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa información, repito, que tiene que ver con el nombre de los beneficiarios finales, porque siempre se utilizan nombres para este tipo de, no siempre, en algunos casos, dice que esa información debe tener carácter privado. Esa es la parte que me llama la atención. Pero miren, como siempre va a haber claro, es una norma, ¿no? Compromiso. Producto de los enormes escándalos de corrupción que han habido en este país, queda claro que, en este país hay que pagar diezmo para hacer grandes negocios. Diezmo, ¿sabes lo que quiero decir con eso, no? Entonces, ¿hasta cuándo se va a mantener o se va a perpetuar esta situación que genera pérdidas para todos los ciudadanos? A ver, los nombres de las personas que lideran, por ejemplo, empresas grandes, consorcios que brindan o prestan servicios al Estado, o otra fórmula también los que venden bienes, pero reciben dinero del Estado. Esa información no debe, para nada, a mi juicio, debe tener condición de confidencialidad. No, hay que, al contrario, debe ser de carácter público, si es que no se está haciendo nada malsano o insano, insalubre o oscuro, ¿no? Entonces, hombre, si no, como dice Eduardo y Camila, no haga negocio con el Estado, punto. Así de sencillo. Pero si son fondos públicos, si son dinero de nosotros los contribuyentes, hombre, ¿cuál es el problema? Pero además, eso es promover que en este país, que es inconstitucional, la Constitución es muy clara, la Carta Magna dice, no habrán fueron ni privilegios. Este es un privilegio que tienen algunos de mantenerse en la oscuridad del secretismo, ¿ok? Con el cuento, yo me acuerdo cuando aquí se dijo que se conocieran, pues, de dónde estaban saliendo algunas fortunas que no vamos a decir porque después nos secuestran. ¿Usted se acuerda, Eduardo, no? Sí. El argumento de ese manido que se esposó en su debido momento. El tema aquí es... Pasó con la ATP. Recuerdo cuando se publicó la ley de transparencia que obligaba lo de los salarios de todo el mundo, quienes se opusieron en ese momento eran los empleados de la autoridad del Canal de Panamá, alegando razones de seguridad, de que iban a saber cuánto ganaban y que eso los exponía. Es cierto, puede que tenga algo de razón, pero adivine, es el Estado y es la plata de todos. Transparencia. Aquí se habla mucho de transparencia, pero para algunos es una transparencia parcial, para otros no existe la transparencia. Hay como un nudo gordiano, ¿no? Cuando se trata, como decía yo, de los grandes consorcios, de las grandes empresas que le brindan servicio al Estado. Ese es un secreto guardado con las 1000 llaves del paraíso, ¿no?
que nosotros, si somos serios en lo que planteamos, debemos ya cambiar esa política del secretismo que no nos ayuda mucho, Eduardo. O sea, esa es la verdad. No se ve bien eso, o sea, para nada, ¿no? Que se conozca, si hay una sociedad anónima, oye, el presidente fulano, el secretario, el mengano, el vicepresidente este, el tesorero, vamos a que no puede estar esto secuestrado por los círculos de poder económico y político también. Es todo lo contrario. Si estamos apostando realmente a la posibilidad de que la sociedad recupere la confianza en los negocios, que no sean negociados, sino negocios que se hacen con el Estado, que enhorabuena. Eso, por supuesto que hay excepciones, pero la advertencia de la Corte Suprema de Justicia de que no están obligadas a revelar los nombres de los beneficiarios finales de las acciones, sobre todo las nominativas, no habla muy bien de algo ¿Qué pasa si yo soy, por ejemplo, propietario de locales, edificios que se alquilan para oficinas, etcétera? Y resulta que yo le alquilo al gobierno, que es legítimo alquilar al gobierno. El gobierno seguramente necesita alquilar oficinas. Creo que tiene demasiadas alquiladas, pero es legítimo que el gobierno alquile oficinas y puede ser hasta conveniente en algunos casos. Pero qué curiosidad que yo tengo 10 locales para alquiler o 20 locales en todo el país y 18 de mis 20 locales son del gobierno. El otro es un salón de belleza y el otro es una zapatería. Y los 18 son del gobierno. Y resulta que como es más de $500,000 al año en alquileres, no hay manera de saber quién es el dueño de esos locales que están alquilados al gobierno y que sin duda está siendo beneficiado. Hay quienes dicen que hasta pierden plata porque el gobierno jode mucho, lo que usted quiera, pero está siendo beneficiado con ese negocio del gobierno y yo no puedo saber de quién es. Y cuando viene una campaña política, yo dono a las campañas, yo hago aportes para la construcción o para la liga de softball de X ministerio, o para la liga de voleibol de X dirección, o compro la rifa de los happy hour de los empleados, del conjunto típico, lo que quiera. Y resulta que yo también soy el que le alquila al gobierno y tengo esa plata. Si el gobierno paga en 6 meses, se demoran en pagar un año, entran en vigencia expirada, como quiera, pero nadie deja de alquilarle al gobierno, Guillermo. Eduardo, Esos nombres, por ejemplo, según este fallo, esos nombres no se pueden saber. Eduardo, el que se va a meter a hacer grandes negocios con el Estado sabe que el Estado no es buen pagador. Me refiero en cuanto a la dinámica, ¿no? Hay procedimientos que tienen que ver con la burocracia, etcétera, que no han sido ajustados. Eso se puede hacer también con buena voluntad. Pero lo que se hace muchas veces es que se pone un recargo, ¿ok? Al precio, un recargo por la dilación que hay en el posible cobro por los servicios prestados. Vamos al corte. Iba a decir algo usted, don Eduardo, disculpe. No, y entiendo hasta el recargo porque el financiamiento a uno le cuesta. Miren, no hay nada malo en hacer negocios con el gobierno. No. Lo malo es que tu único negocio sea con el gobierno y que no sea un negocio sino un negociado. Ese es el problema. Todo el mundo puede hacer negocios con el gobierno, pero háganlo bien y háganlo legítimo. Y el mismo gobierno, si tuviera los trámites claros, transparentes y pagara rápido, porque muchas veces esos atrasos en los pagos son a propósito, Guillermo, para que cuando la máquina se tranca alguien la aceite. Entonces, el gobierno se ahorraría mucho en eso. Es decir, si yo sé que me van a pagar en 90 días, yo te hago un cálculo de precio. Y si me van a pagar en 30 días, el precio es distinto, pero yo tengo que calcular mi financiamiento de esos 90 días o de esos 120 días o de ese año. Y es legítimo incluso eso, pero el gobierno pudiera comprar más barato si pagara a tiempo y si no hubiera los negociados, sino negocios. Ahora, hay instituciones que están mejor aceitadas que otras. También, ¿no? Y hay gente que aceita mejor que otras también. Y no. Los aceitadores. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El tema de los hospitales públicos está en la página 8 de la carpeta de las prioridades, aparentemente cuando debe ser la prioridad 1 o 2, porque estamos hablando de la salud de los panameños.
Es cierto que ha mejorado, por ejemplo, en muchos aspectos la Caja de Seguro Social, hay que reconocerlo. Por ejemplo, me enteré que han hecho una inversión muy fuerte en la Caja de Seguro Social en equipos nuevos, sobre todo de hemodiálisis y esas cosas. Pero persiste en el servicio a nivel nacional una serie de falencias que tienen que ver con la vida de gente inocente que no tiene dinero ni la capacidad económica para poder pagar un hospital privado. Esos son los que más se quejan, pero además, con razón, de la serie de anomalías que se observan en algunos hospitales. Por ejemplo, en el sector oeste han habido varios casos que se han denunciado. Ayer Camila tocó tangencialmente ese tema, pero quedó por razones de tiempo. Camila, vamos a aprovechar el tiempo. Usted iba ayer a tocar algo. Sí, el tema de la calidad de la atención de salud es amplio, porque hay muchos elementos y hay mucha gente que se tiene que bajar del bus en ese sentido. Tiene que haber una mayor supervisión de los médicos, por ejemplo, de que se cumplan los horarios y de que estén haciendo los protocolos y que visiten a sus pacientes como lo tienen que hacer. Alguien tiene que estar velando mejor porque ellos están haciendo su trabajo. Y si lo están haciendo y pasan con 5 estrellas, excelente, entonces hay que buscar dónde está el problema. Y eso aplica para las enfermeras y para los demás funcionarios de salud. Tiene que haber una mayor supervisión, porque algo está pasando. Entonces, gente como Fernando Castañeda de AMOAX dice que no hay que hacer ni una ley, por ejemplo, para el tema de ampliar las jornadas o de supervisión, etcétera, que eso ya todo existe. Entonces, se tiene que cumplir. Entonces, eso, el tema de la calidad de la atención, que ni siquiera es exclusivamente sobre el conocimiento médico. A la gente la tratan mal. O sea, el trato que reciben, hay una razón por la que la Caja de Seguro Social en un momento tuvo que poner el lema humanizándonos. Yo quiero saber quién de mercadeo se le ocurrió eso. Era reconocer que no eran humanos. Exacto. Yo tengo la gran curiosidad. Pero a la gente, o sea, no estoy hablando si el médico sabe reconocer la bacteria que tienes o no. Es que los hacen esperar en condiciones no aceptables. Cuando llegan, si es que los atienden, no les dan un nivel de calidez en muchos casos, y eso sí, no aplica a todo el mundo, pero es la impresión con la que se va buena parte, y estoy segura que todos conocemos, si a uno no le ha pasado, conoce a alguien que ha sufrido una mala atención desde ese punto de vista, y eso es perfectamente reparable si se ponen los controles necesarios. Eso no requiere presupuesto, eso requiere un buen liderazgo que castigue a los que no lo hagan y exija un mínimo de calidad en la hora de la atención. Eso del punto de vista de una vez que la gente consigue la atención. Que hay que ampliar los horarios, hay que ampliarlos. No puede ser que tengamos centros de salud cerrando a las 3 de la tarde. No puede ser que ellos asuman que todo el mundo que se enferma después de las 3 tiene que ir a un hospital. Cierran a las 3, pero créeme que después de mediodía no es que hagan mucho. Bueno, eso hay que revisarlo. El presidente dijo hace ya varios meses, después de un reportaje, que se amplíen los horarios, punto, he dicho, y no ha pasado. Entonces, que si hay que pagar un extra, que si la ley dice que el médico puede trabajar tantas horas, si hay que contratar más, tienen que resolver. Se tiene que sacar el presupuesto. Si hay presupuesto para otras cosas, hay presupuesto para eso. Entonces, es que las excusas siempre hay. Y al final termina siendo un tema más que nada administrativo que tienen que resolver para verdaderamente que se comiencen a ver los resultados. Porque es una cadena de cosas y siempre te dicen que no, pero es que son los medicamentos, no, que es que los reactivos. Hay tantas cosas que es una tormenta en general. Y el punto es que tienen que resolver. Todavía se observa que hay como una demostración. Y eso ni siquiera me he metido en el tema ahora sí de a la hora de diagnosticar, si diagnostican bien y si dan el tratamiento bien o si le causan quemaduras a una persona en un hospital, como le ocurrió a un joven de 19 años, creo que tenía el joven, que fue para una apendicitis y salió con quemaduras no sé de qué grado. Sí, y allí fue una chambonada. Perdonen que use el término, pero al muchacho lo limpian con alcohol la herida y cuando la van a cauterizar, eso es caliente, echa una chispa y todavía tenía el alcohol allí y se le prendió el alcohol que tenía embarrado en el cuerpo y lo quemaron. Ahora, eso es un accidente, chambonada, puede pasar a falta de previsión, pero adivina, le dijeron al papá que era una alergia.
Es decir, también viene la responsabilidad, asume, hey, pasó esto, se quemó el alcohol, el aparato echó una chispa más grande de lo que se esperaba, o el alcohol en vez de ser del 90% era del 70% y no se evaporó, o lo que sea que haya pasado y quemaron al pelado. Pero sabes que, Eduardo, Pero, sí, no sí. se puede curar a alguien si falla el diagnóstico. Comencemos por el diagnóstico. No, es que a lo que yo estoy llegando es que aún sin meternos en los temas médicos, hay muchos otros que se pueden resolver, que se deben resolver. Y entonces, o sea, y eso lo que digo es que sin ni siquiera llegar a la complicación de un diagnóstico médico y de una operación y de que se haga de la manera correcta. Hay tantas cosas que se tienen que arreglar antes de llegar a ese pedazo, que también es crítico. Y el tema de la atención, Camila, como bien lo ha señalado, si yo trabajo de 8 a 5 de la tarde y tengo un dolor en el cuello, vamos, es un dolor, me duele el cuello, no me tiene incapacitado, he trabajado todo el día, no es una urgencia. ¿A dónde puedo yo buscar atención que no sea privada a las 6 de la tarde a una consulta? No hay. No hay. O sea, tienes que ir a urgencia y después lo mismo te dicen, los cuartos de urgencia están saturados por situaciones que no son de urgencia. Y listo. Ah, no, tengo el dolor en el cuello, tengo que pedir permiso en mi trabajo para paviarme mañana, para ir a verme un dolor en el cuello que a lo mejor me pude ver a las 7 de la noche, que a lo mejor se me curaba con una pastilla o a lo mejor se me curaba con una crema de esa. O bueno, el doctor me da, es más complicado, te voy a mandar el dolor. Si el dolor sigue, te tomamos una placa para ver qué tienes o a lo mejor nada más es una inflamación. Lo que sea, los médicos son los que saben, yo no soy médico, pero cosas como esa y afectan la productividad del país. La gente se tiene que paviar para ir al médico por temas que no son de urgencia y madrugar. Te sientes mal, 5 de la mañana, una fila, llegas al centro médico que te van a atender y resulta que está todo el mundo esperando afuera porque no abren las puertas hasta las 6, la gente llegó a las 4 y entonces están afuera. Y eran solo 20 cupos. Y no hay donde sentarse. Entonces, igual el tema de la atención de los médicos. Los médicos han reclamado, con razón, que tienen que atender un número indeterminado, un número ya determinado de pacientes y que les han dicho no, que 5 minutos con el paciente es muy poco, creo que les dan un tiempo y ellos han reclamado que el tiempo que les dan a ellos para ver a cada paciente es muy poco, cosa que es cierta. Digamos, 10 pacientes por jornada, 20 minutos cada paciente. Resulta que cuando terminan de ver los 10 pacientes, así lo hayan visto en 10 minutos cada uno, o un paciente no fue, el médico se va. Hay hechos reprobables, ¿no? Comprobados. A ver, ante la situación que tiene una gran carga de sensatez el comentario, de que es absurdo, es un monumento al absurdo que aquí los centros médicos públicos cierren a las 3 de la tarde. Eso no tiene nombre. 1. 2. Yo soy pragmático en mi pensamiento. ¿Por qué no hacemos algo simple, pues? Vamos a dar un giro. Que el servicio médico, para los que no tienen la oportunidad de ir al servicio privado, comience, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Un turno hasta, pongamos, 1 de la tarde. ¿Ok? Y otro turno que sea de 1 de la tarde a 8 de la noche. Les prometo que cambiaría rápidamente. ¿Saben por qué? Porque hay personas que no tienen la oportunidad de salir del trabajo porque no se les da permiso por rigidez en la forma de hacerlo, que no pueden asistir o no pueden, ausentarse de su cargo. Bueno, después de horas laborables que puedan ir. Entonces, tú creas 2 turnos, un turno matutino y otro vespertino, y cambia la dinámica de lo que es este servicio tan cuestionado de la medicina pública. Camila, 2 minutos, por favor. No, y eso, la cosa es que, o sea, hay que contratar al personal para eso, no solamente los médicos, acá las enfermeras, el técnico. No, pero, o sea, y hay un tema de presupuestario, yo lo entiendo, que eso no es que lo dices hoy y se hace mañana, pero ya se tiene que hacer, o sea, se tiene que hacer todo el plan para verdaderamente comenzar a ejecutarlo, o quizá no sea necesario en todos los hospitales, en todos los centros médicos, quizá se puede decidir que, ok, para esta región que tienes 3, van a ser este o estos 2. Para esta que hay 5, serían estratégicamente estos 3. No tiene que ser en todos de una vez, no tiene que ser al 100%, pero hay que ir hacia allá. La necesidad está y hay que empezar. Y algo importante, le tienen que pagar a la gente.
Porque Total. también poniéndonos del lado de los doctores, enfermeras, etcétera. Dicen, por ejemplo, cuando se gradúan los muchachos, que no hay cupo para que hagan el internado y un montón de cosas. Yo, espérate, o lo hay o no hay. Lo que dicen que no hay suficiente y no alcanzan, y mira lo que está pasando acá. Y fíjate, en la ley, Camila, por ejemplo, en la farmacia, no sé si eso todavía se cumple, porque una vez alguna cadena empezaron a trabajar 24 horas, etcétera. Pero en la ley hay una cosa que se llama la farmacia, por ejemplo, farmacia de turno. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, mi abuelo me preguntaba cuál es la farmacia de turno, y había una publicación que te decía cuál es la farmacia de turno cada día. Yo creo que si hay un centro de salud en Bejuco, uno en Chame y uno en San Carlos, uno de los tres puede ser el de turno ese día hasta cierta hora para, como tú dices, la gente vaya. O sea, no tienes que poner de turno el de Río Bajo, o sea, el de Parque Lefebvre, el de Río Bajo y el de Juan Díaz. Pones a uno de los tres de turno para que la gente vaya a uno de esos tres, pues. Y ese sea el No, que trabaja. hagan un plan piloto, pero que empiecen. Claro, claro. Empiecen. Eso tiene nombre y apellido. Creatividad por una parte y toma de decisión por la otra. Un placer. Camila Adames, Eduardo Enrique Linvián y este servidor Guillermo Antonio Adames. Les deseamos que tengan un excelente día.